Durante 25 años, Blanche Monnier estuvo en cautiverio en su propia casa. Pero, ¿quién fue el responsable de esta crueldad? Su propia madre. Quédate porque te contaré esta historia. Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849. Su familia era rica y muy respetada en la ciudad, pero la joven desapareció cuando tenía 25 años, dado que Poitiers era la ciudad donde ella vivía. El caso incluso recibió un nombre en Francia, la secuestrada de Poitiers. Charles-Émile Monnier y Louise Monnier eran sus padres e incluso se les consideraba una pareja modelo en la ciudad. Monnier también tenía un hermano mayor llamado Marcel, que sería crucial para comprender este caso en un futuro. Blanche Monnier también había exhibido un comportamiento extraño desde que era pequeña, por eso su madre la encerraba en un cuarto oscuro como castigo. En ese lugar ella permanecería muchas horas hasta que su castigo terminara. Su padre la quería mucho, pero era muy omisivo con las relaciones familiares y nunca se opuso a los castigos impuestos por su esposa. A medida que Monnier crecía, las peleas con su madre aumentaban. Como resultado, ella se aisló y comenzó a tener sus primeros síntomas de anorexia. En ese momento, ella soñaba con ser monja. Incluso, ella fue a un convento local y pidió ingresar a la orden de las monjas. Pero esto se le negó debido a que ella estaba demasiado delgada y no parecía saludable. Uno de los requisitos que le pidieron era que tenía que aumentar de peso para lucir muy bien. En 1873 fallece la abuela de Monnier, lo que aumentó su deterioro mental y de nuevo sus primeros síntomas de anorexia. En ese momento su padre llama a un médico y este la diagnostica con demencia a una edad muy temprana. Una de las cosas que hizo fue quitarse la ropa y caminar por toda la habitación, y como la ventana daba a la calle, todas las personas que pasaban la miraban. Para colmo, el camino de su casa era utilizado por los estudiantes que iban a la universidad. Lo peor de todo esto es que su padre era el decano. Esto empezó a avergonzar mucho a su padre, por lo que a partir de cierto momento la ventana empezó a cerrarse por completo, y a partir de ese momento las veces que se le veía a Blanche eran demasiado raras. En 1876, Blanche tenía cada vez menos contacto con la gente, desapareció por completo y nunca más se le volvió a ver. Cuando se le preguntó a su familia sobre el asunto, dieron respuestas muy evasivas. Pasó el tiempo y nadie recibió información sobre ella. Su desaparición quedó en el olvido y casi nadie recordaba el caso, por lo que tampoco hubo una búsqueda. En 1882 murió el padre de Blanche, Charles-Émile Monnier, y esto solo empeoró la situación en casa. Louise, que ya era una mujer muy estricta, la volvió aún más. Probablemente fue en ese momento cuando comenzó el descuido de Blanche. Aún así, los años fueron pasando y cuando ya tenía 20 años de cautiverio, murió Marie Fazy, su ama de llaves y la persona más cercana a Monnier. Los cuidados hacia Blanche eran mínimos y prácticamente llegaron a su fin. En 1901, el fiscal general de Poitiers recibió una carta anónima que describía los terribles acontecimientos que ocurrían en una casa en Francia. La carta decía que había una mujer cautiva en condiciones terribles. Señor fiscal, tengo el honor de informarle sobre un incidente extremadamente grave. Me refiero a una mujer que está encerrada en la casa de Madame Monnier, privada de la comida y lleva ahí 25 años. Después de leer esa carta, enviaron a 3 policías a la dirección que indicaba la carta. Cuando llegaron, hablaron con algunos empleados de la casa y luego con Marcel, el hermano de Blanche, que vivía frente a esta casa con su madre Louise. Uno de los policías sospechó de la historia de Louise y pidió registrar la casa. Louise se lo permitió, pero con la condición de que fuera con un ama de llaves y que no abrieran ninguna puerta. Para pensar. Al subir al segundo piso de la casa, los policías comenzaron a sentir un olor horrible proveniente de una de las habitaciones. Le ordenaron que abriera la puerta, pero la criada se negó y ellos terminaron tumbando la puerta a patadas. Cuando ingresaron a la habitación, uno de los policías se desmayó por el fuerte olor que había. Los otros 2 permanecieron despiertos y lograron abrir una ventana dejando entrar la luz, dejando al descubierto el cuerpo esquelético de Blanche Monnier. La joven pesaba aproximadamente unos 25 kilos. Una de las razones más aceptadas del cautiverio es que Blanche Monnier se enamoró de un abogado republicano llamado Victor Calmeil. Como la familia de Blanche era profundamente monárquica, no estuvo de acuerdo con el matrimonio. Mientras que otras fuentes afirman que el matrimonio no se produjo debido a las diferencias de edades que ellos tenían, pues Blanche tenía 24 y Victor tenía 38. Otra teoría, aunque no muy aceptada, es que Blanche quedó embarazada de Victor. El bebé nació, pero la madre lo mató y lo enterró en su propia casa. El caso es que su madre Louise Monnier no aceptaba el matrimonio. Es por ello que terminó encerrando a su hija en esa habitación esperando que algún día ella desistiera de todo esto, pero nunca sucedió.
Así pasó el tiempo y la situación solo empeoraba. Louise Monier fue arrestada, pero 15 días después murió en la cárcel. Se dice que la mujer padecía problemas cardíacos. Como el padre de la víctima también había fallecido, no pudo ser juzgado. El único que fue llevado a juicio fue el hermano de Blanche Monier, Marcel Monier, que vivía enfrente de la casa donde Monier estaba cautiva. En el primer juicio fue condenado a 15 meses en prisión por complicidad en actos violentos. Sin embargo, tras una apelación fue absuelto un mes después. Según entendieron los jueces, su primera condena fue de solo 15 meses debido a que su madre tenía una alta influencia y excesiva dominación en la vida familiar, por lo que su voz pesó mucho en la decisión de los jueces. Este tipo de comportamientos era muy común en la vida familiar de aquella época. En el segundo juicio argumentó de que Blanche Monier padecía trastornos mentales, lo cual fue confirmado por ex empleados de la casa y doctores que atendieron a Blanche durante su adolescencia. Esta situación se agravó después de la muerte de su padre y también de la mujer que se encargaba de los cuidados de Blanche. Incluso después de su absolución, Marcel Monier no tuvo una vida fácil. Como el caso tuvo mucha cobertura mediática, generó mucha indignación popular. Sufría muchas humillaciones por parte de la gente a donde él fuera, por lo que tuvo que mudarse de ciudad, imagínense. Después de su liberación, Blanche Monier fue ingresada a un hospital psiquiátrico donde permaneció más de 10 años. Monier murió en 1913 a la edad de 64 años. Se recuperó físicamente, pero nunca psicológicamente. Y hasta el día de hoy se desconoce quién envió esa carta anónima. Y hasta aquí. ¿Conocían este caso? ¿Quién pudo haber enviado la carta? ¿Sus ex empleados? ¿O su hermano? Déjenme sus comentarios.